¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola, Encantados de saludaros. Yo soy Joan Miró, soy director general de CRAD y uno de los fundadores. Y Kim, quizá si quieres presentarte también brevemente. sí, yo soy Kim Coyle, también cofundador de CRAD y responsable de Data. CRAD. Pues nada, estamos aquí para hablar hoy de todos los modelos de predicción de demanda y casi que sin más, pues empezamos el webinar. Esperamos que resulte de vuestro interés. A ver, sobre unas breves comentarios sobre CAD. Nosotros somos una consultora en temas de ciencia de datos y analítica avanzada que aplicamos nuestros estudios, nuestros modelos a entornos de negocio, sobre todo en marketing comercial, pero también temas más operacionales, ¿vale? Las tipologías de proyectos con las que trabajamos son modelos ya de eficacia publicitaria, como por ejemplo el Marketing Mix Modeling, MMM. Trabajamos temas de segmentación de clientes, trabajamos temas de scoring de clientes, etcétera. Y entre los temas que trabajamos, que es el que hoy hablamos, temas de predicción de demanda, que es muy interesante desde el punto de vista de ciencia de datos y analítica avanzada. Algunos de los clientes de referencia con los que trabajamos, pues podéis verlos en la lista. Al final son clientes de sectores muy diversos, porque veréis que al final la analítica avanzada aplica independientemente del sector de actividad, ¿vale? Por tanto, trabajamos tanto con clientes de home and decoration, como temas de fast moving consumer goods, de gran consumo, temas editoriales, temas de médicos, farma, etcétera, ¿vale? Mencionar que CRAD es una empresa del grupo Pico. Sobre el webinar, ya para entrar en concreto, explicaros que es un webinar enfocado a perfiles profesionales de negocio, no tanto a perfiles muy técnicos, es decir, no entraremos en detalles muy técnicos, sino que trataremos temas principalmente muy conceptuales para que se entienda qué es una predicción de demanda y cómo la podemos atacar desde un punto de vista de negocio y de proyecto, ¿vale? Si tenéis preguntas, veréis un iconcito con preguntas en vuestra interfaz. Podéis irlas lanzando y al final del webinar las responderemos todas. Estimamos una duración de unos 40 minutos aproximadamente de este webinar. Entramos ya en temas de predicción de demanda. Es importante decir que la predicción de demanda es una necesidad de primer nivel en cualquier empresa, ¿vale? Y sobre todo cuando hablamos de predecir la demanda producto a producto, SKU a SKU, referencia a referencia, ¿vale? Por la importancia que tiene en la ejecución de la planificación y de las operaciones, ¿vale? Hay un impacto económico enorme por el hecho de tener excesivo stock o tener poco stock y romper stock y no poder servir producto, ¿no? Por lo tanto, el impacto en el nivel de eficiencia de las operaciones es más que evidente. Hacer bien una predicción de demanda no es tan fácil, es complejo, porque hay múltiples factores que influyen en lo que es una demanda. Hay desde acciones propias que podemos hacer como empresa, pues de comunicación, de distribución, etcétera. Hay temas más de entorno macroeconómico, la competencia, acciones que haga la competencia, cambio de hábitos y necesidades en cliente final. Al final son todo muchas dimensiones que afectan en lo que es la demanda de producto, ¿vale? Más allá de todas estas dimensiones, hay entornos de operaciones, hay entornos empresariales que son más complejos que otros, sobre todo aquellos que tienen un volumen de número de referencias grande, pues implica un nivel de complejidad adicional. ¿Cuál es el rol de la analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial en todo esto? Pues la búsqueda de patrones de datos que a veces pues, no son evidentes, pero que están allí y que a través de estas metodologías se pueden descubrir estos patrones y encontrar estas relaciones que permiten hacer predicciones mucho más afinadas, ¿vale? Se obtienen buenos índices de precisión a partir del uso de estas herramientas y esto es independientemente, como decíamos, de las industrias y sectores en los que trabajemos.
El impacto en negocio es evidente tanto en la rapidez de ejecución de este tipo de algoritmos y modelos, ¿vale? De acceso a los datos de input, de ejecución de los modelos, de poder hacer un refresco de estas predicciones de forma muy rápida y muy frecuente. Esto implica pues, en temas de satisfacción del cliente por disponibilidad del producto y en temas de rentabilidad para la empresa por menores tasas de rotura de stock, mejoras en los costes de almacenaje, etcétera, etcétera. Con lo cual el impacto en el negocio es más que evidente. Hay un par de casos concretos que hemos aplicado que os queríamos comentar. El primer caso es el caso de una empresa farmacéutica, un laboratorio farmacéutico, que en este caso hemos hecho un ejercicio de predicción a nivel de producto y farmacia, es decir, cuántas unidades de este producto en concreto, esta farmacia en concreto me va a pedir, ¿vale? Este nivel de detalle en predecir un producto en una farmacia se ha hecho no tanto por criterios operacionales de producción, sino sobre todo por un criterio operacional de comercial. Es decir, al final se quiere ofrecer al equipo comercial el máximo nivel de detalle y estos equipos comerciales están organizados por visitadores médicos que cada visitador tiene un grupo de farmacias a las que visitar. Entonces, para poder ellos tomar mejores decisiones sobre qué selección de farmacias a visitar, el tener la expectativa de demanda de qué productos va a pedir qué farmacia en qué periodo, les ayuda mucho a gestionar pues esta cartera de clientes que son farmacias, ¿vale? Estos visitadores médicos pues pueden hacer mucho mejor su trabajo. Y esto también redunda en lo que es el engagement, la motivación y la satisfacción del mismo equipo comercial por el hecho de trabajar con mejores herramientas de gestión, ¿no? Con una herramienta que les ayuda de verdad a hacer una buena planificación de visitas y saber qué pueden esperar a nivel de peticiones de cada una de sus farmacias que tienen en su cartera, ¿vale? Este es un caso concreto. El segundo es una empresa del sector retail de distribución de productos de alimentación y bebidas que querían también entender la predicción de demanda a nivel SKU. En este caso sí que era mucho más orientado a los procesos de aprovisionamiento y procesos más operacionales, ¿vale? En este caso las consecuencias son una mejora en servicio por entregas más fluidas y evitando la falta de stock. Y hay un efecto lateral muy interesante y es el hecho de que como parte de entender cuál ha sido la demanda histórica, también se ha modelizado las promociones que han habido de cada una de las referencias en los distintos tipos de promoción que este retailer tiene. Entonces, el poner las variables de promoción que han afectado en el pasado también te permite entender la eficacia de estas promociones y predecir la eficacia de estas promociones a futuro, con lo cual podemos decir, oye, qué tipo de productos o qué productos, qué SKUs en concreto son las óptimas para este tipo de promoción, cuáles van a ser las que tendrán más incremental a futuro, ¿vale? Todo esto también es un beneficio derivado de la modelización de predicción de demanda. A nivel de metodologías de predicción de demanda, aquí ya paso el testigo a Kim, que él nos comentará a partir de aquí ya metodologías en concreto que aplicamos y cómo funcionan estos proyectos desde un punto de vista ya metodológico. Kim, todo tuyo. Perfecto. Pues comparto también mi pantalla. Vale. Lo que decíamos, ¿qué metodologías utilizamos, ¿no? Para esos objetivos de negocio que queremos, ¿no? Vamos a hablar de 6 cosas principalmente. ¿Qué es el análisis de series temporales? Veremos que las series temporales son clave para entender cómo ejecutar este tipo de modelo. Luego veremos qué es el train y el test de un dataset, qué significa y por qué es importante en estos análisis. Luego entraremos a definir qué indicadores de error hay y cuáles podemos usar o debemos usar en cada caso de uso. Luego comentaremos algunos enfoques metodológicos. Pasaremos por algunos tipos de algoritmos sin hacer énfasis en el tema técnico, pero sí que daremos una pincelada. Y luego os mencionaremos cómo es la mejor forma de aplicar cada uno de estos algoritmos solos o combinados.
Entonces, ¿qué son las series temporales, ¿no? Antes de hacer cualquier modificación, lo que hay que hacer es entender una serie temporal a lo largo del tiempo. Es decir, entender el histórico de todas tus variables a lo largo del tiempo. Y hay distintas cosas que hay que entender. Una serie temporal es una serie definida en el tiempo donde tiene un dato por cada periodo de tiempo. Por ejemplo, si analizamos 2 años de histórico, tenemos un dato, podríamos tener un dato diario de los últimos 2 años, o un dato semanal de los últimos 2 años. Es una serie temporal. Entonces, ¿qué hay que investigar en las series temporales? Unas primeras cosas es la tendencia, es decir, la dirección general en que los datos cambian a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos la tendencia creciente, plana, decreciente. Luego la granularidad, es decir, vamos a analizar esta serie minuto a minuto, lo vamos a hacer a nivel diario, a nivel mensual, a nivel semanal. Y luego una cosa muy importante que es la estacionalidad, es decir, esta serie tiene comportamiento estacional, hay picos típicamente, ¿no? Pues en verano es un producto que estamos analizando que tiene una estacionalidad clara porque se vende más en verano o porque se vende más en un periodo específico del año o en un día de la semana, ¿no? Analizar estos patrones que se repiten a lo largo del tiempo a nivel estacional. Más allá de estas dos, tenemos dos cosas más a ver, que una es la estacionalidad, no entraré mucho, pero eso es un tema matemático, ¿no? Es la estabilidad de lo que llamamos variable de la media y la varianza, ¿no? Perdón, de la media y de la varianza a lo largo del tiempo. Luego la autocorrelación, que es la correlación entre dos observaciones temporales con sus anteriores. Y finalmente, muy importante, la detección de patrones anómalos, es decir, lo que se llaman outliers, ¿no? Entender cuando hay picos, por qué son picos, si es que son reales o si son errores en los datos, al igual que si hay valles o si hay datos faltantes. Es decir, ¿qué ha pasado en estos picos? ¿Por qué ha pasado? Puede ser que sean picos normales, porque resulta que si es un retail, aquí había un Black Friday y se vendió mucho, o puede ser que es un dato anómalo que tenemos que investigar porque no tendría que ser así. Esto es el análisis previo a la modelización, es decir, entender tus datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para modelizar? Hacemos lo que llamamos el train y el test en nuestros datos, en nuestro dataset, ¿vale? Es decir, en todo el proyecto de predicción de demanda debemos hacer un split de nuestros datos entre lo que llamamos train y test. Train es donde nosotros entrenaremos, nuestro modelo va a aprender de nuestros datos. Entonces, si tenemos 2 años de datos, podemos hacer que 18 meses sean los datos donde entrenamos el modelo, ¿vale? En cambio, los 2 últimos meses serán los meses donde testearemos nuestro modelo. Es decir, ¿qué va a pasar aquí, no? Que nosotros entrenaremos un modelo en 18 meses. Si tenemos 2 años de datos al pasado, entrenaremos con 18 meses y luego los 2 últimos meses los utilizaremos para decirle al modelo, vale, estos 2 meses no te los doy para que entrenes, pero hazme la predicción en estos 2 meses. Como yo sé la realidad que pasó en estos 2 últimos meses, puedo evaluar qué pasó y qué dijo el modelo que pasaría. Y así evaluar la calidad de este modelo, ¿no? La calidad, el rendimiento y la precisión del modelo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si indagamos un poco más en lo que son los modelos predictivos, esta generalización de train y test, aún hacemos una partición más, que es la de validación, ¿vale? Que vemos aquí. Es decir, cuando os contaba 18 y 2 meses, en realidad vamos a hacer 16, 2 y 2 meses. Por ejemplo, estas particiones que os comento son de ejemplo, porque más o menos coges lo que comentamos, 60-80% de los datos, 10-20% o 10-20% de los datos. ¿Para qué sirve esta nueva casilla que hemos puesto de validación? Vale. Imaginemos que nosotros tenemos varios modelos de predicción que queremos probar. Imaginemos que tenemos 4 modelos distintos que queremos probar y entrenar sobre nuestro train, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en base a este entrenamiento de los 4 modelos, los vamos a evaluar en la validación. Es decir, ¿qué modelo se comporta mejor en esta validación? Y esto nos va a ayudar a escoger el mejor modelo. Pero entonces, cuando tenemos el mejor modelo, lo que vamos a hacer es coger el train y el validation otra vez, vamos a reentrenar el modelo y vamos a testearlo para entender exactamente
qué parámetros de este modelo que hemos escogido van a servir, son los óptimos de cara a hacer la predicción final. Es decir, nosotros podemos tener distintos modelos para realizar un algoritmo de predicción, pero cada modelo tiene unos hiperparámetros que ayudan a mejorar o que empeoran ese modelo específico, ¿vale? Entonces, quedaros con la idea de que el Validation Dataset es para escoger el modelo, de los 4 que tengamos o 6 que tengamos, escogemos un modelo, y luego el test sirve para ese modelo acabarlo de afinar y encontrar el óptimo. Esto es un poco lo que os comentamos, ¿no? Es decir, seleccionamos el mejor modelo y luego se evalúa ese modelo seleccionado. Vale, esto es la base de cómo generamos un modelo, ¿no? Pero luego tenemos, os he comentado, ¿no? Los evaluamos en el test, ¿no? Pero ¿cómo? Con lo que se llaman los indicadores, con indicadores de error, ¿vale? Es decir, tenemos que entender, tenemos que establecer unas métricas para evaluar la precisión y el rendimiento del modelo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros evaluemos el modelo en el test, necesitamos entender qué significa que un modelo se comporta bien, se comporta mal o se comporta mejor, ¿vale? Entonces, hay distintas métricas para evaluar esto, ¿no? Aquí os contaremos 4 de ellas. La más básica es el mean absolute error, ¿no? El error medio absoluto, que se basa en la diferencia absoluta entre las predicciones y los valores reales. Es decir, si tú tienes una semana de predicción a nivel diario, lo que vas a hacer es predecir, es sumar los errores en valor absoluto entre lo que has predicho y lo que ha pasado en cada uno de los días de esa semana, ¿vale? Y luego los vas a sumar y vas a hacer una media, ¿vale? Eso es el error absoluto. ¿Qué otra perspectiva tienes? ¿Qué otra métrica de error tienes? Tienes lo que se llama el error medio absoluto en porcentaje, ¿vale? Que básicamente es calcular lo mismo que el MAE, pero en porcentaje, ¿vale? Entonces, más allá de estos dos, tenemos otras métricas de error, ¿no? El mean square error, que es la diferencia de cada uno de los valores predichos con la realidad al cuadrado, ¿vale? Y luego se promedian los errores, como antes, ¿vale? Y el root mean square error, que también es una medida muy utilizada, es la raíz cuadrada del mean square error, ¿vale? Para intentar tener la misma escala que los valores originales, porque en el mean square error, en este variable de error, hemos elevado los errores al cuadrado, con lo cual tenemos errores objetivamente más altos que la escala en la que estamos midiendo los resultados, ¿vale? Por eso aquí esto sencillamente hacemos la raíz cuadrada. Vale, tenemos varios indicadores de error, ¿no? Pero exactamente estos, aquí os pongo un ejemplo de cómo se calculan estos errores. Lo que veis a la izquierda es una serie temporal de datos durante un año de datos, donde el train dataset va del 1 de enero al 24 de diciembre. ¿Vale? Esto es donde entrenaremos el modelo. Y luego el test dataset va del 25 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Vale? Fijaros que es solo una semana. Lo hemos puesto aquí para simplificar el cálculo del error. Decíamos que el test tenía que tener un 20 o un 10% de los datos, por lo cual intentaríamos ir, como decimos aquí, a que el test sea al menos un mes o 2 meses de datos, ¿vale? Hemos puesto una semana para simplificar lo que es el cálculo de estos errores, ¿vale? Fijaros en esta tabla lo que decíamos es, tenemos una fecha en la que ha ocurrido una predicción y sabemos lo que pasó en ese día, ¿vale? Es decir, el 25 del 12 se vendieron 114 unidades y nuestro algoritmo predijo 99. Con lo cual, el error absoluto es 15, es la resta de estos dos. Y así para cada día, ¿no? El 26 del 12 hubo más ventas y hubo otro valor y otro error, ¿vale? La manera como combinamos estos errores nos va a indicar el error total cometido en esta predicción. Y hay estas 4 maneras que os comentaba antes, ¿no? El mean average error es coger sencillamente la suma de estos valores y dividirlos por el número de valores, es decir, coger la media, ¿vale? Que sería 11,14. Podemos decir que de media hemos cometido 11,14 unidades de error, ¿vale? Si esto lo hacemos en porcentaje, que es lo que tenemos, que es lo que nos da el MAPE, esto significa un 9,42%, es decir, nuestro algoritmo está cometiendo un 9,4% de error, ¿vale? A 7 días, que es lo que estamos prediciendo, ¿vale?
El mean square error nos daría 221 y el root mean square error 14,81. Estos son los indicadores que luego nos van a servir para comparar modelos, para medir cómo funcionan los algoritmos y para medir cómo funcionan los modelos. Vale, ¿cuándo usar cada una de estas métricas que hemos comentado, ¿no? Es decir, es importante entender cuándo tenemos que usar un error o el otro, ¿vale? Entonces, el error medio, el MAE, ¿no? Es el tamaño medio absoluto de los errores, ¿vale? Entonces, es un error que se usa habitualmente para medir un modelo versus el mismo modelo mejorado, ¿vale? Pero ¿qué pasa si queremos medir modelos que tienen escalas distintas? Es decir, queremos medir cómo se comporta un modelo de una predicción de un producto que vende de media 1000 unidades con otro producto que vende de media 10.000 unidades. Está claro que el MAE de uno y otro no se pueden comparar porque uno estás vendiendo menos, con lo cual el error será en valor absoluto menos de tu predicción que el otro, que será en valor más. Es entonces cuando usamos el MAPE, ¿vale? El MAPE se utiliza como es un porcentaje de tus ventas, entonces puedes comparar dos modelos que están prediciendo cosas SKUs distintos o cosas distintas, ¿vale? Finalmente, no tenemos mucho, pero el mean square error o el root mean square error no es cuando realmente el MAE nos está dando unos errores, entendemos que no penaliza de forma significativa a los outliers, es decir, valores anómalos, y queremos que lo haga. Entonces, hilamos un poco más fino y usamos el mean square error o el root mean square. Entonces, en cuanto a enfoques metodológicos, ¿no? Hay como dos grandes maneras de hacer las predicciones de las demandas, ¿no? Uno es hacer predicciones aisladas versus lo que llamamos múltiples series temporales, ¿vale? ¿Qué son estas dos estrategias que hablamos aquí? La predicción de una única serie temporal aislada es coger un SKU, ¿vale? Entrenar la información de ese SKU históricamente y predecir los siguientes valores de ese mismo SKU, ¿vale? La predicción multiserie es coger varias series temporales, es decir, de distintos productos, ¿vale? Entrenarlas juntas y luego predecir cada uno de los SKUs de los productos de forma independientemente, pero con un modelo entrenado con todas las series temporales, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto lo vemos aquí a nivel de ventajas e inconvenientes, ¿no? Es decir, cuando hacemos una predicción multiserie, ¿vale? Se tienen en cuenta los valores históricos y aprendemos las correlaciones entre las series, ¿vale? Es decir, en principio el modelo tiene mayor capacidad de aprendizaje porque puede obtener patrones de productos similares y lo que se llama inferir la información entre ellos, ¿vale? De forma que generaliza mejor esos patrones que tiene que aprender para predecir. Pero hay que ir con cuidado, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene? Que no pongamos cosas que no tienen nada que ver, con lo cual el modelo puede aprender patrones que no representan ninguna serie. Y finalmente, que no enmascaren una serie temporal con otra. Ejemplos, ¿no? De lo que estábamos hablando, lo que comentamos. Es decir, aquí a la izquierda tenéis el producto número 1, el producto número 2, el producto número 3 y así hasta sucesivos. Con una serie temporal aislada, hacemos una predicción por cada serie. Cogemos el producto 1, entrenamos un modelo y predecimos la próxima n periodos. Luego vamos al producto 2, generamos otro modelo, lo reentrenamos con esta serie temporal de producto 2, sin tener en cuenta para nada producto 1 y predecimos una salida. Y así con cada uno de nuestros productos, ¿vale? Por contra, cuando hacemos la predicción multiserie, ¿vale? Se entrenan todos los productos a la vez, ¿vale? Es decir, aquí tenemos las mismas series temporales que a la izquierda que teníamos antes, que veíais antes, producto 1, producto 2, producto 3, pero utilizamos un solo modelo que incorpora la información de todas las series. Y con ese mismo modelo hacemos una predicción para cada una de las series, luego para cada una de los productos, ¿vale? De forma distinta. Vale, otra cosa importante en los modelos de predicción es las variables complementarias, ¿no? Las variables que se llaman complementarias, a veces variables exógenas, ¿vale? Cuando tenemos una serie temporal, tanto si es aislada como decíamos multiserie, podemos incluir, aparte de las variables que tengamos, por ejemplo, si estamos prediciendo las ventas de un producto, aparte de sus ventas históricas,
podemos introducir otras variables que han afectado a sus ventas a lo largo del tiempo. ¿Vale? Estas variables son las que llamamos variables exógenas, ¿vale? Y que pueden ser de muy distintos tipos, ¿no? Pueden ser qué categoría estamos utilizando, pueden ser el precio de ese producto, pueden ser las promociones del producto, ¿vale? Y pueden ser variables de contexto que no sean específicamente de nuestro producto, sino, por ejemplo, puede ser la temperatura que haya en ese momento en el país, ¿no? O puede ser el día de semana en el que nos encontremos, pueden ser variables económicas tanto macro como micro, es decir, todo lo que creamos que afecta a nuestras ventas y que disponemos de esos datos, lo podemos incluir en estos modelos para hacer una mejor predicción. Vale, entonces, tipos de algoritmos, ¿no? Hemos estado hablando de modelos, de algoritmos, ¿no? ¿Qué tipología hay? ¿Vale? Os hemos hecho aquí una agrupación en 4, ¿vale? Para explicar un poquito, que tengamos una idea todos de qué tipología hay. Y luego, si quisierais profundizar, por mí encantado, lo podemos hablar cualquier día, pero aquí en principio no vamos a hacer ningún análisis matemático de estos. Entonces, los primeros son los algoritmos de regresión, ¿no? Estos son los más sencillos de aplicar, pero que sean sencillos no significa que a veces no sean la solución óptima, ¿eh? Es decir, a veces se tiende a sobreexponer la complejidad de un modelo, cuando a veces un modelo sencillo te puede dar más resultados que uno complejo. Es decir, no un modelo más complejo tiene que dar mayor accuracy o menor error que uno. Entonces, los algoritmos de regresión fueron de los primeros que se encontraron, ¿no? Que buscan relación entre la variable objetivo y las variables independientes. Hay la regresión lineal típica o la regresión lasso, ¿vale? Los algoritmos basados en estadística, que también son muy potentes, es decir, entre ellos el más famoso son los modelos de ARIMA, ¿no? Se basan en técnicas y modelos estadísticos para analizar datos históricos y hacer esas predicciones. Luego los algoritmos basados en decisión que vinieron después, ¿no? Es decir, los algoritmos que son ya un poco más complejos, que van determinando lo que se llaman árboles de decisiones en cada momento, en base a probabilidades, dónde en cada variable que van a escoger y qué valor de variable van a escoger para al final hacer una predicción, ¿no? Entre estos están los random forest, los gradient boosting, los XGBoost o X-Gradient Boosting, que están también muy de moda ahora mismo, o Light Gradient Boosting. Estos algoritmos también últimamente se han puesto muy de moda porque realmente son muy potentes y muy útiles. Y finalmente las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales, como sabréis, también están súper al orden del día, ¿vale? Lo que hacemos es simular cómo funcionan las neuronas humanas, ¿vale? Con distintas capas, distintas neuronas interconectadas entre ellos, y al final tenemos distintos algoritmos que os hemos puesto aquí, feed-forward networks, recurrent networks, long short-term memory o gateway, ¿no? Decir que estos modelos de redes neuronales son justamente los que se aplican para lo que se llama deep learning o aprendizaje profundo, o lo que ahora sabéis que está tan de moda, ¿no? Los ChatGPT, los GPT-4, están basados en estas redes neuronales. Lo que pasa es que son redes neuronales enormes, súper complejas, con millones de hiperparámetros y de neuronas. Es lo que se llama deep learning. Vale, entonces, una vez como hemos visto, ¿no? Los tipos de algoritmo, podemos usar uno de ellos, uno de los que hay aquí, podemos usar una regresión lineal o podemos realizar un random forest, pero también podemos combinar estos algoritmos para encontrar una mejor predicción, ¿no? Es decir, a priori nosotros no sabemos qué algoritmo nos va a servir más para nuestro caso específico, ¿vale? Para la predicción de la demanda. Con lo cual, en general, vamos a evaluar varios algoritmos, ¿vale? Y vamos a escoger el que se comporte mejor. Es decir, lo que decíamos antes, vamos a escoger varios y vamos a aplicarlos en nuestro test de datos y vamos a usar una métrica de error que hayamos escogido, como el MAE o el MAPE, para escoger qué modelo se comporta mejor, ¿vale? Bien, se puede hacer de dos formas, lo que comentaba, ¿no? Se puede hacer de forma directa, es decir, se predice cada producto con su mejor modelo, el que tiene menor error, menor MAE o menor MAPE, ¿vale? O se puede hacer una solución un poco más compleja y que normalmente es la óptima, que es lo que llamamos un ensamble de modelos. Es decir,
combinar distintos modelos de acuerdo a sus errores. Si hemos probado 7 errores, probar estos 7 modelos y no escoger solo el mejor, sino que escoger una combinación ponderada de todos ellos. De manera que hacemos el que se comporta mejor es el que le damos mayor peso y esa predicción nos la creemos más, y el que se comporta peor le damos menor peso y le damos menor importancia, ¿no? Este ensamble de modelos tiene muchas ventajas, que es que no siempre no nos quedamos fijados con un solo modelo, sino que el modelo es más robusto porque utiliza distintos algoritmos, de forma que si uno falla mucho en un producto, los otros pueden compensarlo. Vale, entonces, cambiando un poco la temática, ¿no? O yendo un poco más a qué se necesita para crear estos modelos que os comentamos, ¿no? Nos encontramos con qué tipo de trabajo es necesario para hacer estos proyectos, ¿no? Entonces, hay 3 perfiles básicos, ¿no? que componen todo equipo de data, ¿no? El científico de datos o data scientist, ¿no? El data scientist es en general que realiza los modelos y define qué modelos se comportan mejor, qué modelos entrena los modelos, cómo mejorar estos algoritmos, estos modelos, cómo entrenarlos en el dataset, etcétera, ¿no? Pero luego necesita el apoyo de lo que se llama el ingeniero de datos. El ingeniero de datos es el responsable de esta serie temporal que hemos visto, ¿no? Estos datos, pues que estos datos estén disponibles, ¿no? Que se puedan extraer de los sistemas de las empresas, ¿no? De nuestros negocios, y luego que estos algoritmos que hemos puesto como una predicción, como un ejercicio de hacer una predicción, se puedan poner en producción estos modelos, ¿no? Es decir, que la demanda de un producto no se quede como un ejercicio de que un modelo, sino que esto lo pongas en la producción de tu negocio y puedas hacer la predicción sistemática de todos los SKUs, de toda tu demanda que necesites. ¿Vale? Y de igual forma que entiendas cómo se leen esa salida de datos, ¿no? Esas predicciones, y a dónde van. Van a un sistema a un ERP, van a un sistema, como comentábamos antes en el caso de uso de farmacéutica, van a unos comerciales que tienen ahí sus tablets y ven la predicción. Pues todo eso lo hace ingeniería de datos junto con IT y junto con científico de datos, ¿vale? Las barreras entre científico de datos y ingeniero de datos siempre son un poco difusas. Y luego está la analista de negocio, ¿no? Que es importantísimo. Es esa persona que hace de bridge, de puente, ¿no? Entre el equipo más técnico, del científico de datos, del ingeniero de datos, con el equipo de negocio y para entender los requerimientos, para ayudar a entender si el output, las salidas de los modelos tienen sentido, cómo de mejorables son, etcétera, etcétera. Vale. Otras aplicaciones, ¿no? que hemos comentado de predicción de demanda, es decir, aparte de lo que hemos comentado puramente de predecir qué valores vas a vender, por ejemplo, hay cosas como el análisis de la elasticidad del precio, ¿no? Es una cosa que también se estudia mucho, ¿no? Es decir, cómo mi variación en el precio afecta a mi demanda o a mis ventas. También lo que comentamos de efectividad publicitaria, es decir, qué predicción de ventas habrá dependiendo de las acciones de comunicación que yo haga en un tiempo concreto, ¿no? Si hago determinadas cosas en estos canales publicitarios, ¿cómo afectará esto a mis ventas? Y, por tanto, ¿cómo hago esta predicción de ventas en función de qué he hecho yo a nivel publicitario? O, importante, las promociones, ¿no? Es decir, predecir cómo va a funcionar una promoción a futuro. Si yo hago ahora esta promoción, si yo hago esta comunicación con estas rebajas, ¿cómo va a afectar a mis ventas a futuro? Vale, entonces, dicho esto, ¿no? Y para resumir, aquí tenemos 2 slides donde resumimos un poco la presentación que hemos estado viendo, ¿no? Cosas principales, ¿no? Es decir, las metodologías de predicción de demanda se basan en análisis de series históricas. Es decir, esto es básico, hay que entender el pasado para comprender el futuro, ¿no? Para entender los patrones ocultos, ¿vale? Entonces, para afrontar con garantías el problema de la predicción, necesitamos
un enfoque riguroso, un enfoque analítico, matemático, para entender la problemática. Luego, hemos visto que hay múltiples algoritmos y modelos para realizar las predicciones de demanda. Hay que entender cuál es el mejor para nuestro caso, cómo usarlos, si hay que usarlos ensamblados, si hay que usarlos solos. Hay los modelos hemos visto más estadísticos o modelos basados en Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Es decir, lo que veíamos antes de un modelo ARIMA, que es estadística, hasta los modelos de redes neuronales, que estarían más en el ámbito del Machine Learning o de la inteligencia artificial. Luego hemos visto también que hay distintos indicadores de error y que cada uno sirve para lo que sirve, ¿no? Entonces hay que saber escoger qué indicadores vamos a utilizar. Finalmente, los datos de entrada pueden venir de distintas fuentes, ¿no? Podemos tener nuestros datos históricos con nuestras ventas y lo podemos complementar con datos de otras series históricas, ¿no? Con productos comunes, como hemos visto en el análisis de series multiseries, ¿no? O con datos de perfil del mismo producto, o como decíamos, datos de contexto, o podían ser económicos o de temperatura o meteorológicos. Entonces, finalmente hemos visto que el uso combinado de los distintos modelos, ¿no? En entornos de negocios complejos puede ser una solución adecuada. Y hemos visto que este ejercicio de producción, pues claro, es el resultado de una adecuada combinación de distintos perfiles profesionales, ¿no? Y de generar un equipo. Vale, entonces, muchas gracias. Hasta aquí un poco la presentación que queríamos comentar. Entonces... Gracias, Kim. Abrimos turno de preguntas. Hemos visto que algunas preguntas ya han sido lanzadas. Si tenéis alguna pregunta, pues es el momento de lanzarla. Hay el iconcito de las preguntas donde aquí podéis ir escribiendo vuestras preguntas. Y si te parece, Kim, no sé si tú mismo quieres ir atacando alguna de las preguntas que, vale. Sí, que se plantean. Veo aquí. Vale, voy a ir por las más votadas. Vale, ¿qué variables complementarias dirías que son las que más ayudan a definir la predicción de la demanda? Vale, esto es muy específico de cada negocio, ¿vale? Por ejemplo, en un negocio, nosotros hemos analizado ventas en negocio farmacéutica de producto para el resfriado. Al resfriado, donde una variable como la temperatura es esencial para entender tu predicción, ¿no? Tienes una estacionalidad muy grande en invierno-verano, pero además tú sabes que cada 2 grados que te baje la temperatura, tu producto se vende X más, ¿no? Entender esas diferencias es súper importante. Luego tenemos casos donde es más, las variables pueden ser de la competencia, por ejemplo, qué publicidad está haciendo tu competencia te puede explicar tus ventas. Es decir, si tú pones como variable histórica lo que ha hecho tu competencia a nivel de precios, a nivel de publicidad, eso te va a ayudar a entender tus ventas y, por tanto, a predecirlas mejor. Por tanto, no es que haya una solución, sino que es muy importante hacer ese análisis por negocio y entender para cada negocio cuáles son las variables que ayudan a explicar sus productos, ¿no? Y quizá lo que hablábamos de estos 3 perfiles, ¿no? Del ingeniero de datos, del científico de datos y del analista de negocio. Esta persona de analista de negocio en un tipo de consideración de posibles variables es quien también pues tiene mucho que decir y que opinar y que sugerir, ¿no? Sí, el caso, por ejemplo, que comentábamos de farmacias, también hay de predicción en farmacias, hay un dato que nos ayuda mucho que es el tamaño de las farmacias, ¿no? Donde se vende ese producto o la localización de la farmacia. No vende lo mismo un producto solar, una farmacia que está cerca del mar, que uno que no lo está. Entonces, a entender esas cosas ayudan a realizar mejores predicciones. Vale, entonces seguimos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de datos que debería tener un histórico para hacer una predicción? Vale, ¿cuál es el mínimo de datos? Vale, no hay un mínimo específico, no es una regla matemática, ¿vale? Sino que hay que tener un mínimo, digamos, un mínimo suficiente
para que tenga sentido. Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo, depende también de la granularidad. Si estamos haciendo predicciones diarias y estamos mirando el histórico diario, pues igual, y es un producto con mucha estacionalidad, pues tenemos que tener al menos un año de datos. Porque un año de datos nos va a entender si, por ejemplo, es un producto que se vende en los veranos y en invierno no, vamos a entender eso teniendo todo el dato todo el año. Eso es muy importante cuando los productos tienen estacionalidad, ¿no? O cuando hay estacionalidades como en Navidades se vende mucho. Eso entonces tienes que tener al menos un año de datos. Luego, si tienes menor granularidad, si por ejemplo en vez de datos diarios tienes datos semanales, igual necesitas más periodo histórico, 2 años, 3 años, para entender también cómo se ha comportado un producto o, por ejemplo, entender cómo se comportaba antes de la era COVID, para entender cómo se comporta después. Es decir, los datos históricos dependen mucho también del negocio y de lo que haya pasado en ese tiempo, ¿no? Si tu realidad se parece mucho a tu último año, con un año puedes tener suficiente. Si dices, no, mira, es que mi realidad a predecir se parecía más a la de hace 3 años de COVID, pues oye, igual tenemos que ir a 4 años atrás para entrenar el modelo con datos pre-COVID. Vale. Hola, me gustaría saber si ChatGPT es un algoritmo predictivo. Gracias. Sí, esto es el que está de moda, ¿no? El ChatGPT famoso. Sí, es lo que comentaba antes. Sí que lo es, sí que lo es. Es curioso, pero es... bueno, o sea, no lo parece, pero lo que hace ChatGPT es predecir en cada momento la siguiente palabra, ¿vale? Es decir, el ChatGPT se ha entrenado con millones de textos en Internet. Es un modelo de redes neuronales más sofisticado para simplificarlo, con millones de hiperparámetros que han hecho que entonces lo que hace es predecir la siguiente palabra que tiene que dar y después de la siguiente predecir las 2 siguientes, y después la tercera y después la cuarta. Y es lo que va haciendo, ¿vale? De forma muy simplificada. Por eso sí, es un algoritmo predictivo basado en redes neuronales, basado en los Large Language Models, bueno, pero la base es eso. Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿Son mejores los algoritmos neuronales o los estadísticos tradicionales? Es lo que comentaba, es muy importante entender que no siempre lo más complejo es lo mejor, ¿vale? Es decir, a veces se cae en la trampa de hacer un algoritmo muy complejo porque tienes que demostrar valor, ¿no? Te parece que la complejidad demuestra valor y lo que estás haciendo es añadir complejidad y coste. Tanto por el coste lo añades porque estás desarrollando una cosa que tú te está costando programar y porque vas a necesitar potencia de cálculo, vas a necesitar computadores que hagan esas predicciones basadas, por ejemplo, en algoritmos neuronales o en deep learning, ¿vale? Y a veces eso no es necesario. A veces una regresión lineal mucho más sencilla, mucho menos costosa a nivel computacional, te puede dar mejores resultados, ¿vale? Entonces, esto en base a la experiencia ya lo ves. Es decir, primero hay un tema de que en base a tu experiencia como experto analítico, ¿no? Como experto en definición de algoritmos, ya ves para cada negocio cuáles son los modelos que un poco se van a adecuar y luego en base a eso, luego los pruebas. Es decir, haces lo que se llamamos MVPs, ¿no? Y haces pequeñas pruebas de simulación con distintos algoritmos y ya ves por dónde van los tiros. Oye, pues realmente la regresión lineal no solventa el problema o no, realmente este problema es complejo, necesitamos modelos de redes neuronales o modelos de árboles de decisión porque vamos a ir por ahí, ¿no? Entonces probamos 5 o 6 modelos y entramos en el ciclo que os he comentado antes de testearlos entre ellos, ¿vale? Pero no hay un algoritmo mejor que otro. Esto es también muy importante. Vale, entonces hay aquí una última pregunta de momento. Hola a todos, me gustaría saber qué es mejor, un modelo que no tenga datos de información complementaria o uno que sí los tenga. Muchas gracias. Sí, es lo que comentamos. A priori, generar un modelo con datos complementarios siempre es mejor, que te va a dar, vas a tener más información para predecir, ¿vale? Entonces, muchas veces se empiezan los modelos sin esos datos porque es una manera simplificada, sencilla de probar tu metodología, de probar el modelo, de probar si estás haciendo unas buenas predicciones o si aún estás muy lejos. Puede ser que sin información complementaria, sencillamente analizando la serie temporal de ese valor, de tus ventas de un producto,
ya se tenga suficiente información como para predecir muy bien tus futuros escenarios. Y puede ser que no, puede ser que realmente analices una serie de ventas y digas, yo es que solo mirando series de ventas de este producto es imposible que prediga lo que va a pasar el siguiente mes. Yo necesito saber también si hace 2 meses cuando vendí tanto es porque hacía frío y entonces el próximo mes como hará frío, eso va a indicar que voy a vender más. Eso es lo que aprenden los modelos, ¿no? Los modelos aprenden que cuando pasan cosas se vende más o se vende menos y eso es lo que en el futuro le vas a decir, ¿no? Le vas a decir, vale, en el futuro, el próximo mes voy a vender de forma parecida a lo que hice hace, no sé, 12 meses y el algoritmo ha aprendido muchas variables externas de qué pasó hace 12 meses. A nivel macroeconómico, quizás, a nivel de tasas de desempleo, de visualizaciones de tu página web, etcétera, ¿no? Hay muchos datos externos que te pueden ayudar a entender esa demanda y generar esos modelos. Vale, entonces yo creo que de preguntas, de momento por lo que veo aquí, vale, vale. Y creo que Si no hay más preguntas, yo creo que no. Pues nada, quizá como último paso agradecer vuestra presencia. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y quedamos pendientes de vernos en el próximo webinar, que no sabemos de qué va a ser aún, ¿verdad? Aún tenemos que decidir cuál va a ser el próximo webinar, pero seguramente temas de MMM, sí. Ya veremos, ya lo anunciaremos. Ya lo analizaremos. Os pasaremos la presentación que hemos visto hoy. Si no es esta tarde, mañana por la mañana, os pasaremos la presentación. Perfecto, pues gracias por todo y nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.